noches y voy a explicar algunos temas que vimos en Física 1. El primer tema que voy a explicar es el tiro parabólico. El tiro parabólico es un ejemplo de movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones o sobre un plano. El tiro parabólico puede considerarse como la combinación de dos movimientos que son un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical rectilíneo uniformemente acelerado. Otro tema que vimos fue la aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial y su sentido será igual al que tenga la variación de la velocidad. Por tanto, la aceleración es positiva cuando el cambio en la velocidad también es positiva, y será negativa si el cambio de la velocidad es negativa. Otro tema que vimos fue el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se lleva a cabo cuando la velocidad de un móvil que viaja en línea recta experimenta cambios iguales en cada unidad de tiempo. En este movimiento la aceleración permanece constante al transcurrir el tiempo. Caída libre. La caída libre se podría decir que es como un cuerpo físico u objeto. Cuando un cuerpo físico u objeto tiene una caída libre, se desciende sobre la superficie de la Tierra y no sufre ninguna resistencia, ya sea por el aire o por cualquier otra sustancia. El científico Galileo Galilei fue el primero en demostrar que todos los objetos, ya sean grandes o pequeños, en ausencia de fricción, caen en la Tierra con la misma aceleración. El tiro parabólico horizontal se caracteriza por la trayectoria o camino curvo que sigue un objeto al ser lanzado horizontalmente al vacío. El resultado de dos movimientos independientes. Uno es un movimiento horizontal con velocidad constante y el otro es vertical, el cual se inicia con una velocidad de cero. Otro tema fue el tiro parabólico oblicuo. Se caracteriza por la trayectoria que sigue un objeto cuando es lanzado con una velocidad inicial que forma un ángulo con el eje horizontal. La velocidad y rapidez. La rapidez es un... Hola, soy Diego Molina Selvas del 0B y hoy voy a presentar la pregunta número 5 de la actividad 5. Soy la letra B del equipo número 2. Mi clave es 3B2B26. El problema dice: una motocicleta lleva una velocidad cuya magnitud es de 20 metros sobre segundos y después de 3 segundos la incrementa a 25 metros sobre segundos. Hay que calcular la magnitud de su aceleración y, inciso B, cómo es el sentido de la velocidad comparado con el de la aceleración, igual o diferente. ¿Por qué? Para hacer este problema se tiene que utilizar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, que consta de velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Con esto sacaremos la aceleración de la motocicleta. Procedemos a ordenar los datos. Velocidad inicial 20 metros sobre segundos. Velocidad final 25 metros sobre segundos. Tiempo 3 segundos. Y la aceleración no se sabe, es la que tenemos que sacar en este problema. Y lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos A es igual a 25 metros sobre segundos menos 20 metros sobre segundos. Esto lo dividimos entre el tiempo, que son 3 segundos. Velocidad final, velocidad inicial sobre el tiempo. Y procedemos a sacar el cálculo. Restamos 25 menos 20 nos da 5. Ahora eso lo colocamos, ponemos aceleración es igual a 5
metros sobre segundos entre 3. Ahora procedemos a sacar la división. Dividimos 5 entre 3. Nos da como resultado de la aceleración 1.66. Bueno, 666, ya que es infinito. Este resultado continúa hasta... Es infinito, así que no tiene un término. El inciso B nos dice: ¿cómo es el sentido de la velocidad comparado con el de la aceleración? ¿Igual o diferente? ¿Por qué? Bueno, y esto se responde así. El resultado anterior de aceleración nos dio 1.666 infinito, ya que no tiene un término exacto, sino que continúa y no se sabe cuál es el término exacto. Bueno, y fue positivo. Y siendo positivo, el sentido de dirección de movimiento y dirección siguen siendo los mismos, no cambian, ya que, al igual que las velocidades que posee, ya que el resultado es positivo. Siendo lo contrario, habría un cambio, pero en este caso no. Y así respondería yo el inciso B de la actividad 5. Pregunta número 5 de las exposiciones de física. Así que esto sería todo por mi parte. Espero que lo haya hecho bien y explicado bien también. Y si tengo errores, pues, no sé, hay que reconocerlo. Y sería todo. Gracias. Adiós. Mi nombre es Jimena Montserrat del tercero B, soy la letra A del equipo 2 y me corresponde exponer el problema 1 de la actividad 6. Este dice: ¿cuál es la magnitud de la aceleración que experimenta una piedra que cae desde una ventana? La primera vez que lo leí pensé que era alguna especie de trampa o estaba incompleto porque no nos da valores para que lo podamos sustituir en alguna fórmula o realicemos otras operaciones. Entonces me di cuenta que esta pregunta es más teórica y la respuesta más lógica para esto sería con la fuerza de gravedad, ya que la fuerza de gravedad es una fuerza o una presión que ejerce sobre objetos que se están elevando o están cayendo para que estos mismos puedan volver al suelo. Entonces, la piedra está cayendo y hay una fuerza que se está ejerciendo sobre ella para que termine de caer totalmente. Hablando numéricamente, ¿cuál va a ser la magnitud de aceleración de la gravedad? Todos sabemos que la magnitud de la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la piedra está cayendo y hay una fuerza o una presión en la gravedad que está a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y va a hacer que la piedra termine de caer. Entonces, no nos da valores porque es una pregunta teórica y la respuesta más lógica va a ser que con la gravedad, con los 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que esta tiene. Ya hablando de lo que anoté como respuesta, puse: todo objeto que está sujeto a la fuerza de gravedad en la Tierra, al caer de cualquier punto de referencia que se encuentre dentro de la Tierra, cae con una aceleración de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué esta magnitud? Porque es la magnitud de la gravedad, y la gravedad es aquella fuerza que atrae las cosas al suelo. Entonces la piedra está cayendo, va a venir una fuerza o una presión que es la gravedad a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y va a hacer que la piedra termine de caer. La incógnita 1 no es un problema en el cual podamos sustituir los valores con alguna fórmula. Es una pregunta teórica que nos introduce al tema que estamos viendo. Creo que con esto doy por completada la pregunta, está muy bien contestada y esta sería toda mi exposición. Mi nombre es María Isabel López Colmenares, mi clave es 3B2D18. A mí me correspondió explicar la actividad 3 del ejercicio 8. El ejercicio 8 dice: un coche de carreras lleva una velocidad inicial cuya magnitud es de 15 metros por segundo
y a los 3 segundos su velocidad tiene una magnitud de 32 metros por segundo. Determina cuál es la magnitud de su aceleración. Los datos que tenemos aquí, que encontramos en el problema, fue velocidad inicial, que es 15 metros por segundo, velocidad tiempo, que son 3 segundos, y velocidad final, que es 32 metros por segundo. Nos pide calcular la aceleración. Para calcular la aceleración tenemos una fórmula. La fórmula es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Aquí la fórmula queda relacionada con el problema, queda aceleración es igual a velocidad final, que equivale a 32 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que equivale a 15 metros por segundo, entre el tiempo recorrido. Aquí restamos los valores y nos queda, restamos 32 menos 15 y nos queda 17 metros por segundo entre el tiempo. Aquí las unidades se recorren y en la división aquí nos toca dividir 17 metros por segundo entre los 3 segundos y el resultado nos dio 5.66 metros por segundo al cuadrado. Metros se recorre y segundos por segundo, segundos al cuadrado. Esta fue toda mi explicación sobre el problema que me corresponde.